Domingo 20. Fue un verdadero acierto graduar el dolor, darle categoría y límite, aun cuando hay quienes aseguran que el dolor es interminable y que nunca se agota. Yo opino que después del 10º grado de mi escala, solo queda la memoria de las cosas, doliendo ya no en acción, sino en recuerdo. Al principio de mi aprendizaje, creí que era oportuno ir en ascenso, en práctica gradual. Bien pronto comprobé que resultaba muy pobre una experiencia así. El conocimiento y perfección del dolor requiere elasticidad, sabio manejo de sus categorías y matices, y caprichoso ensayo de los grados. Pasar sin dificultad del 3.º al 8.º grado, del 4.º al 1.º, del 2.º al 7.º, y después recorrerlos por riguroso orden ascendente y descendente. Me apena interrumpir esta interesante explicación, pero hay agua bajo mis pies. Fragmento de un diario. Amparo Dávila. Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Carmila, Warlock y Karnaki. Lamentablemente Persus no nos podrá acompañar hasta nuevo aviso debido a la cuarentena, pero le mandamos muchos abrazos y besos y esperamos que igualmente lo disfruten. Nosotros platicaremos sobre lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Y el que hoy trataremos, como pudieron ver en el título y a partir del fragmento que leyó mi compañero, es Amparo Dávila. Sí. Nada más bien saquen los pañuelos, por favor. Sí, es un poco un pequeño homenaje que le queremos hacer. Sí. Pues sí. La ventaja es que vengo como con diferente ánimo al de la semana pasada. Eso es bueno. Sí, Se la nota. semana pasada estaba un poco disperso, por así decirlo. Pero bueno, a darle. Vamos allá. Bueno, comencemos con algunos datos biográficos de Amparo Dávila para saber quién fue y un poco más sobre su trayectoria. Ella nació el 21 de febrero de 1928 en un pueblo llamado Los Pinos, en el estado de Zacatecas. Desafortunadamente, falleció este año, el día 18 de abril. Ella fue la única sobreviviente entre sus hermanos. Eran 3 varones y ella. Sus hermanos fallecieron a temprana edad. A los 7 años se mudó a San Luis Potosí, donde estudió en un colegio de religiosas. Ahí pues, los estudios básicos, que fueron primaria y secundaria, para posteriormente mudarse a la Ciudad de México em, para tener sus estudios universitarios. Eso, eso fue en el año 56, cuando se mudó a la Ciudad de México, y del 56 al 58 fue secretaria de Alfonso Reyes, quien la motivó a que siguiera escribiendo, por cierto. De hecho, es muy curioso porque, bueno, ella se acercó a Alfonso Reyes para pedirle su opinión respecto a, pues, a la poesía y así. Y fue el mismo Alfonso Reyes el que la llevó a la prosa. Dice una cita que encontré respecto a eso. Don Alfonso me hizo ver que la prosa era imprescindible, que era muy necesario manejar la prosa y después dejar que su vocación lo llevara a uno a la poesía, al teatro, a la novela, al cuento. Manejar la prosa para don Alfonso era enfrentarse con las palabras. Y don Alfonso me dijo, si te salen cuentos, escribe unos cuentos. Así fui publicando algunos cuentos en revistas, la de la universidad, la de Bellas Artes, la de Elías Nandino, la Revista Mexicana de Literatura, Estaciones, y ya. Entonces es muy curioso como esa relación que tuvo con Alfonso Reyes respecto a... Fue un poco paternal en ese sentido, ¿no? O sea,
Sí. Fue como su papá de la literatura. Ay, qué bonito. Sí. Sí, y es que pues desde niña ella como que estuvo vinculada hacia lo que es la literatura y pues afortunadamente conoció a Alfonso Reyes que potenció aún más ese lazo que tenía. Sí. Exacto, exacto. Cuando ella era niña pasaba el tiempo en la biblioteca de su padre y eso fue también uno de los principales vínculos que comenzó a generar para formar ese fuerte lazo. Sí, eso y su imaginación. Ella, en una entrevista que le hicieron, comentaba que pues si no hubiera tenido su imaginación para ayudarla, que se habría vuelto loca en ese pueblo, porque pues en realidad no tenía con quién hablar, no con quién estar, ¿no? Estaba súper sola. Entonces, pues la imaginación la salvó, pero a la vez como que le dio terribles pesadillas, ¿no? Eso sí, también lo comentaba mucho. Ujú. Pues sí, y la pasaba sola porque constantemente se enfermaba, tenía fiebre, entonces pues no podía andar por ahí, ¿no? Creo Sí. que también porque sus papás andaban, no sé, como que no era un matrimonio feliz. Eso también lo mencionaba en la entrevista, que pues que si iba con uno tenía que renunciar al otro y que pues vivía en una casa grande, entonces pues que era horrible, ¿no? Que sus Ujú. padres no convivían entre ellos. Sí. Qué feo. Basta. Aunque, pues, ya ves, los frutos de algunas vivencias, ¿no? Pues sí. Mira, buen punto. Bueno, en el año de 1966 formó parte del Centro Mexicano de Escritores. Ahí recibió una beca para fomentar sus escritos y de esa experiencia salió pues, Árboles Petrificados. Es que ya ibas un poco adelante, pero yo quería decir que algo que unió a Alfonso Reyes con Amparo Dávila es que a ambos les gustaba El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, perdón, no sé francés, Exupéry, pero bueno, El Principito, y que pues estaban los dos enamorados de esa obra, entonces pues ahí es como que se da este acercamiento y pues ya trabaja para él 2 años y todo hasta que se casa con su pues esposo, con Pedro Coronel, ¿no? Sí, de Sí, esa parte con de quien que tuvo dices dos hijos. Ok, sí. de esa parte que mencionas que les gusta el Principito, lo que, porque pues aparece en las entrevistas, ¿no? Lo que dice que le comentó Alfonso Reyes en ese momento es tan, es tan bonito, es precioso y se entiende por qué a Alfonso Reyes le gustó, ¿no? A ver. am, que según estaban en Guanajuato en unas jornadas cervantinas, ya desde entonces, Uh-huh. y que se quedaron viendo el sol de la tarde, ¿no? Y entonces que le preguntó a Alfonso Reyes, ¿en qué piensas, hija? Y le contestó, estoy viendo cómo el sol está dorando esos crespones que son como de color crema, pero con el sol se ven dorados. Recuerdo cuando en la obra de Saint-Exupéry, perdón, la zorra le decía al principito que ella no se sentiría sola porque cuando el sol dorara las espigas, ella pensaría en los cabellos dorados del principito y ya no volvería a sentirse sola. It's cute. Sí. Ahorita que estábamos hablando del Principito, anoche estaba viendo otra vez El Internado, la serie española, y justamente estaba en el capítulo donde pasan, bueno, Héctor de la Vega tiene el libro del Principito y se lo regala a Paula. Mi serie favorita para dato inútil. No ven, no ven los corazones que tiene Carmila ahorita en los ojos, así de Sí, el internado. mi serie favorita de la vida. En fin, sí, es una obra que creo que a muchos nos ha marcado. Y pues bueno, es una historia bonita que una a dos grandes escritores, ¿no? O sea, que los podamos ver como estos seres humanos que en realidad son y no tanto como esos
pues, Seres etéreos etéreos inalcanzables. inalcanzables que tenemos siempre en un pedestal, ¿no? Ellos también tenían admiración por alguien y tal. Sí, es adorable. Sí. Me encanta Ujú. su relación. Bueno, continuemos con un poco más de su biografía. En 1966 formó parte del Centro Mexicano de Escritores, donde recibió una beca para fomentar sus escritos. De esa experiencia salió su obra Árboles Petrificados. Y ya que comenzamos con hablar de las obras que publicó, bueno, que le fueron publicadas, comencemos con sus cuentos. En 1959 se publicó Tiempo Destrozado. En 1964, Música Concreta. Y en 1977, este, esta obra que les comentaba de Árboles Petrificados. Y en 1978 se publica lo que sería una especie de conjunto entre Tiempo Destrozado y Música Concreta. En 1985, Muerte en el Bosque. En el 2009, Cuentos Reunidos. Y en el 2018, El Huésped y otros relatos. Eso es lo que correspondería a las publicaciones respecto a sus cuentos. Sí, algo muy interesante y pues rico en cuanto a expresiones artísticas es que sus cuentos, sus libros estaban ilustrados por su esposo Pedro Coronel y el último ya no, el huésped y otros relatos está ilustrado por Santiago Caruso, que bueno, en el video de YouTube les pondremos algunas imágenes que estarán apareciendo. Ese vato es gold. Sí. Pinta muy, muy chido y creo que expresa demasiado bien los cuentos, la narrativa de Amparo Dávila en pintura, ¿no? Son imágenes muy, no sé, no aterradoras, están muy raras. Sí, son O sea, perturbadoras. no es algo así como que te desmayes del terror, ¿no? Pero son un mal viaje impresionante. Sí, Creo que quedan bastante ad hoc a lo que serían los escritos que ella tiene, precisamente para maximizar esa idea medio, pues como tal, no tanto terror como decías, sino más bien como macabra, de suspenso, algo Sí, que está ahí, ¿no? lo complementa bien porque pues sus cuentos en realidad no son como, pues sí, no, o sea, no son de terror tan tremendo. ¿Cómo decirlo? Me recuerda un poco la sensación de cuando alguien te va persiguiendo, ¿no? Es ese suspenso que va subiendo, subiendo, subiendo hasta el clímax, pero el clímax te deja muy ambiguo, entonces pues sí, en realidad su terror es muy introspectivo, es como ajá. esa sensación que te invade cuando no sabes qué es lo que está pasando, cuando te quedas a oscuras o no sé, se te desaparecen las ideas, ese tipo de terror que sientes es lo que describe Amparo Dávila en sus cuentos y pues no sé si les parece que pasemos a la temática o un poco a los tópicos que trata en sus cuentos y para ya después analizar alguno o platicar un poco respecto a nuestras experiencias de lectura. Sí, Mm, adelante. pues Pues sí. creo que yo siento que la obra de Amparo Dávila es literatura fantástica con todo extra. O sea, creo que mucho de lo que hemos hablado aquí está en los cuentos de Amparo Dávila. Por ejemplo, el doppelganger, eh, lo grotesco, lo siniestro, lo incluso un poco lo vampírico en el huésped, por ejemplo. Este, Sí, es algo muy curioso, bueno, está la obsesión, lo fantástico, temas tabú como el erotismo, que es una de sus, como, de sus rasgos importantes en la literatura, y otro es que habla siempre desde la cotidianidad. Sus cuentos siempre empiezan como, pues, me levanté, me desperté, salí de trabajar, en fin.
Y algunos de sus cuentos, como ya pudieron notar, por ejemplo, el fragmento de un diario que leyó Warlock, pues está escrito en primera persona a manera de diario. Hay otras narrativas igual en primera persona, algunos en tercera, pero que hacen la introspección, es decir, un narrador heterodiegético que se mete en la psique del personaje. Y es que esa es una de las características que la definían. Ella partía de la idea de que lo que se transmitía debería de ser vivencial también, tenía que partir de la propia experiencia. Con eso se logra transmitir mejor el sentir de una persona y en teoría pues de que lo comprenda mejor el autor, ¿no? Sí, me imagino que eso viene desde sus experiencias en la infancia, ¿no? Me acuerdo que algo que mencionaba ella era que con que en los pueblos junto a Ujú. Pinos no había cementerios. Entonces, como ella pues igual no podía salir por estar enferma y eso todo lo veía desde la ventana. Entonces, ella recuerda ver las procesiones fúnebres. Bueno, no, ni siquiera eran eso, más bien que llegaban los cadáveres en carros y ella los veía ahí prácticamente paseándolos así tal cual iban, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso le dejó la fuerte impresión de que pues más bien lo que no es tanto el terror que viene de fuera, sino cómo te hace sentir ese terror, o sea, eso es mucho lo que explora. Ujú. Sí, de hecho, ahora que lo estoy pensando, eh, hace un tiempo cuando leía a Virginia Woolf, me daba la impresión de que Virginia Woolf en sus cuentos y en sus narraciones enmarcaba mucho a sus personajes. Y me da la impresión que Ujú. Amparo Dávila hace un poco lo mismo. Digo, son de alguna forma coetáneas. Mm, bueno, ya sabemos que Virginia Woolf murió un poco joven, pero escribían como de intereses muy parecidos Sí, por la sí, época, ¿no? Entonces, siento que sí, Amparo sí. hace un poco lo mismo. Por ejemplo, si vemos, me parece que Alta Cocina empieza igual con un personaje viendo por la ventana, o La Noche de las Guitarras Rotas empieza con un aparador, es decir, con un cristal en reflejo, enmarcado también. La celda empieza con ella saliendo de su cuarto, la señorita Julia, cuyo miedo o terror, lo que le causa está en el closet, algo también enmarcado. Es decir, siempre sus personajes están como divididos por esta barrera de lo cotidiano y lo extraño, ¿no? Exacto, sí. Que de hecho de ese rompimiento bueno, es que he visto que muchos que pues hablan de ella y de su obra mencionan esto del tormento, ¿no? De que, es más, alguien lo definió, ahorita no me acuerdo quién, pero alguien lo definió como estética del sufrimiento. O sea, como lo plantean es todo este proceso que pasa desde el momento en que se da cuenta el personaje de que algo está rompiendo la cotidianidad, de que una pesadilla, un monstruo está entrando en su vida Ujú. cotidiana y, y que bueno, y que eso le causa crisis porque aparte esa pesadilla se conflictúa con el ambiente aparentemente amable en el que se rodea el Ujú. personaje, ¿no? En la celda, ¿no? Que que pues la protagonista pues está sufre y sufre y sufre, pero no puede decirlo porque está en un ambiente familiar y no sabe cómo decirles, ¿no? Más bien no quiere decirles porque teme lo que le vayan a hacer, ¿no? Sí, Y pues sí, o sea, así va el tormento, 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 tormento hasta el clímax que pues ya no le queda a otro el personaje más que rendirse. sí, algo también interesante que va un poco en la misma línea que mencionas tú, Karnaki, es que siempre va, como tú dices, en ascendencia ese tormento y cuando llega a un clímax se siente o se entiende como si llegara a un clímax, ¿no? Siempre está este Mm, erotismo, como estas descripciones de ciertos fluidos o de eh, no sé, cosas escatológicas que aparecen a veces, pero siempre como de una manera erótica, ujú. en el sentido de describirlos, de texturizarlos.
incluso un poco el sonido que llegan a tener al contacto con las manos o cosas por el estilo, y que esto lo, digamos, lo hace diferente porque, bueno, lo hace diferente de otros cuentistas de la época porque ella trata temas tabú. Entonces, siendo mujer y tratando temas un poco sexuales, pues es algo, es un rompimiento de lo que estaba en boga, que además es algo que tiene con sus contemporáneas del club de medio siglo, perdón, de la generación de medio siglo, o también conocida como, sí, el club, yo ya yéndome así bien agringada, ¿no? Con la generación de medio siglo, o la generación de la Casa del Lago, que es de ahí también de quienes toman sus, pues un poco son sus maestros, ¿no? Ya mencionábamos a Alfonso Reyes, a José Revueltas, a Mariano Azuela, que pues estos autores de la generación de medio siglo pues leyeron a todos ellos. Entonces, pues Amparo Dávila tiene toda esta influencia, y algo muy interesante también es que se dice que la literatura de Amparo Dávila se parece mucho a la literatura de Edgar Allan Poe. Sí, sí, bastante, muchísimo. Que de hecho es algo que le preguntaba, ¿no? Que bueno, sí, ya había leído alguna vez a Edgar Allan Poe porque era impresionante el parecido que tenían, y ella confiesa que no, que lo leyó hasta que Cortázar le dio la edición que él tradujo, ¿no? Que en realidad no podía leerlo porque hasta ella misma se sorprendía de lo mucho que se parecían. Yo no me había percatado de lo del erotismo hasta que lo mencionaste ahorita, y pues sí, tienes razón. Uno de los que más uno de sus cuentos que más me impresionaron, fue La Quinta de las Celosías, porque, de nuevo, todo esto del tormento que sufre el personaje, ¿no? El protagonista es un estudiante que anda súper enamorado de una chica que también es estudiante, trabaja como embalsamadora, si no me recuerdo. Sí, trabaja como embalsamadora. Entonces es una chica un tanto extraña, ¿no? Aparte es extranjera, sus padres están muertos, y pues, y bueno, él nunca la ve en su casa, siempre la ve desde fuera, ¿no? Siempre la acompaña y eso, pero la chica como que es bien fría, y un día llega a su casa, ¿no? Porque por petición de ella. Y llega a la casa y se empieza a sentir mal y mal y mal, o sea, no sabe de dónde viene la molestia. En parte viene porque ella está actuando súper rara, así como que se va al piano y le empieza a hablar, ay, mi madre tocaba el piano, y él así de, ay, ¿tú también tocas? Sí, a ella le gustaba mucho tocar el piano, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empieza a sentir mal, 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 hasta que ella le dice, ok, vámonos al jardín, ¿no? Y ya la acompaña por el jardín, pero la molestia no se le quita. Ya hasta el final que lo lleva como un cuarto en el fondo del jardín, y entonces con que algo lo agarra. Y sí, algo que menciona es el frío, el olor fétido del cuarto, la sensación, no me acuerdo, sí, como una sensación muy asquerosa por ahí, ¿no? Y lo último que dice la chica es algo así como, shish, no hagas tanto ruido, puedes despertarlos. Sí. Ay. Bueno, pues ¿les parece que leamos un fragmento de su poesía? Bueno, que leamos un poema de ella. Sí, aunque, bueno, quizá también deberíamos de mencionar cuando se publicaron un poco sus poesías y eso, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hay que olvidar que ella era antes poetisa antes de volverse narradora. De hecho, la primera obra que publicó fue en 1950 y fue Salmos bajo la luna. En 1954, Perfil de Soledades. Ese mismo año también Meditaciones a la orilla del sueño. Y en el 2011 se publicó Poesía reunida. Así es, así es. Pues bueno, lo que les voy a leer está justo en Poesía reunida, lo pueden encontrar ahí, es del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, se llama Gimen las flautas. Gimen las flautas en las manos del aire, y en vano las brisas azotan los cristales. Es tan duro el corazón de la piedra, arcilla desolada,
El peso de los astros lacera tu frágil epidermis y hace trizas, cenizas y sollozos. La rosa de la luz, dejadme gritar y ensordecer, con mi propio grito, hasta escuchar la esquina más sola de mis venas. Quiero pensar, creer y sin embargo, están ausentes de ternura los ojos de la tarde y lloran solos las fieras en el monte. Si lo sabéis, decidme, ¿en dónde está el secreto manantial, el agua virgen? Busco bajo la niebla cuajada de horizontes, y ni siquiera lo sabía. Soy muda y ciega. Uf, Y aquí podemos notar otra vez, ¿no? Esa comunión como con los elementos y con la interioridad. sí, sí, cierto. El aire, la piedra. No sé si el fuego, no sé, capaz yo lo interpreté así, como que había Sí, fuego pues por habla ahí. de cenizas, de... sí, también un poco me sorprende su manejo de la fonetización que hace, ¿no? O sea, estas eses, pues sí, estas letras que remiten a algo que va fluyendo en movimiento, pero no es un movimiento brusco, Ujú. sino algo, pues eso, va fluyendo. Sí, suave, delicado. Ok, No, es que me quedé pensando en lo que dijo de las heces. De hecho, las heces se arrastran, las que fluyen son las laterales. Ok, ajá. Pero sí noto esto que mencionas de las palabras, ¿no? Y las eses, las Ls, como que están muy presentes en todo el poema. sí. Y pues sí, no sé, me da una sensación de fragilidad todo este poema, así como de delicadeza, de ahí vas, tranquilo, por la Sí, vida, ¿no? sí, Así lo igual lo que interpreto ahorita yo, ¿no? decía, ¿no? Que las laterales son las que fluyen, pero a lo que yo me refería Ujú, era a que es este movimiento como natural, no como las vibrantes, por ejemplo, que te ujú. remiten a este ruido que pueden, temblores o Temblor, ajá. autos o cosas automatizadas, ese tipo de cosas que generan los sonidos vibrantes. En este sentido, las y estos, pues generan un sentido de movimiento natural. Es a lo que me refería. Sí, no sé, quizás yo así lo interpreto, ¿no? Pero me recuerda como un jardín, este poema. No, porque tiene todo este conjunto de elementos, ¿no? Tiene el aire, ¿cómo es el final? Tiene el secreto manantial, ¿no? Tiene, este, tierra creo que no tiene, o sí. Ujú. No, a la arcilla, por ejemplo, o las cenizas. Todo este conjunto como de como de elementos naturales me remite como un jardín. Y no sé, es algo raro que me pasa con ella a veces, en alguno de sus cuentos, por ejemplo. Con el huésped también pienso en el jardín, ¿no? Que es como una parte importante en la casa Ujú. del personaje. No sé, capaz que el jardín era algo importante para ella, ¿no? Cuando era niña. Algo que sí se sabe es que pues, se solía salir a pasear, ¿no? Ahí por la naturaleza alrededor de su casa cuando pues, no tenía nadie con quien estar. Pues sí, se menciona que algunos ratos los pasaba en el campo y pues precisamente pues quizás no tenía un jardín como tal ahí en su casa, pero sí como vivía, bueno, estaba rodeada de campo, pues era un jardín más silvestre, pero sí se Ujú. nota esa presencia de la naturaleza en sus escritos, como bien mencionas, Carnegie. Sí, está curioso. Algo que le preguntaban en una entrevista era su falta de regionalismo, ¿no? Que pues no están específicamente ambientadas en tal lugar o en tal lugar, ¿no? Sus historias. Y ella dice, pues es que a mí eso no es lo que me importa. A mí lo que me importa es el interior del ser humano, ¿no? No Ujú. tanto de dónde viene, sino lo que tiene dentro de él. Que no sé, eso me parece muy loable de alguien. Me parece una buena técnica. Pues Sí, bueno, y también, ajá, algo también interesante y que también, o sea, se puede notar tanto en sus cuentos como aquí en este poema en particular, es que siempre está esta idea como de crear cierta,
cierto reconocimiento con el personaje y cierta empatía desde la ternura, pero esa ternura se transforma. Es decir, por ejemplo, empieza a decir quiero pensar, creer, y sin embargo, y ya te transforma completamente. Están ausentes de ternura a los ojos de la tarde y lloran solos las fieras en el monte. Ujú. Es decir, siempre vemos este atardecer como colorido, estos colores cálidos, naranjas, que no sé, desde un campo o un jardín lleno de naturaleza podríamos considerar como algo tranquilo, pacífico, pero al mismo tiempo lo transforma y lo vuelve un poco salvaje, ¿no? En el sentido de empiezan a llorar las fieras y las fieras en el monte, esta Ujú. idea como de los ruidos de la noche, o los, sí, que empiezan a notarse los ruidos de la noche, que te causan cierta, no sé, eh, cierta extrañeza. Ajá. Incomodidad. Mira, no lo había notado hasta ahorita que lo mencionas. Sí, cierto. Y es que cuando estás así en campo abierto, esos ruidos se maximizan y pues entre que algunos son gratos, como otros intrigan y así, sí te causan, o sea, es otro tipo de percepción a la que uno está acostumbrado cuando vive en un ambiente más urbanizado, por así decirlo. Recuerdo una ocasión que estaba en Puebla y como les mencionaba en otro capítulo, hay una laguna Justo me cerca de estaba por donde yo acordando de pasaba. eso. Ah. Entonces, en la noche, el croar de las ranas es realmente estruendoso, o sea, se escuchan muchas y es como acá su croar. Y entonces sí te sacas de onda pues, si no estás acostumbrado a estar ahí, ¿no? Y luego también Ujú. escuchas así como un poco más el viento, cómo sopla en tus oídos, todo. Es una experiencia muy distinta a como está acostumbrada una gente Ujú. más urbana. Pues sí. Digo, también es invitador, ¿no? Ahora que lo Sí, mencionas. Digo, no sé, así como para salir de la rutina. Suena bien. Intercambio el croar de ay, las sí. ranas por el auto, la verdad. Por los autos. En mi caso solo Definitivamente. 5 días, 6 días. Me gusta, me desestresa, está muy Sí, no, chido, ya. pero no aguanto mucho tiempo, necesito como que este ambiente más acá. Necesitas tu smog. Si no me ahogo, ¿no? El Metrobús en hora pico, ¿te hace falta? Sí, de los codazos, todo eso. Sí, no. ¿Cuál es la verdadera vida salvaje? Sí, es muy curioso que justo el poema termina diciendo, y ni siquiera lo sabía, soy muda y ciega. A mí me remite como a esto mismo que mencionamos, ¿no? Como todos estos ruidos de la naturaleza que a veces no notamos y que en las poesías a veces la noche está relacionada como con el pensar, el reflexionar y todo esto, pero a veces justo el pensar y el reflexionar se ve como mermado por estos ruidos que sí son terroríficos, como dice Ujú. Warlock, si no estás acostumbrado a escucharlos, ¿no? Sí, que aparte causa un poco de ansiedad, ¿no? Eso de que ni siquiera sabía que soy muda y ciega, es como, Sí, ok, ¿de dónde salió eso? Mm, ¿Sabes también a qué me remite? A la idea de los sentidos en el aspecto de que no les prestamos realmente la atención debida. No sabemos cuáles son las capacidades y los alcances. ujú, Entonces, por ejemplo, Sí, sí sí, sí. estás en tu vida cotidiana y todo, pero realmente prestas atención a lo que hay a tu alrededor, sonidos, objetos, todo. Bueno, y en este caso la Que naturaleza. ya, sí, que ya la ausencia de dichos sentidos pues te hace ujú. extrañarlos, ¿no? Ujú. Digo, por eso han salido tantas películas al respecto. Ajá. Oh, Bird Box. Eh, ¿Cuál era el otro? Un lugar en silencio también, sí, cierto. ujú. Mm, no la conozco. Pues Sí. también como los,
¿cómo se llama este de Escape Room? Los de Saw, que te atan, o sea, atan una de tus manos o uno de tus pies y pues con la falta de extremidades o también creo que en alguno de las 1000 películas que hay también les tapan los ojos y cosas por el estilo. Y Ay, hay uno bien brutal, la verdad. Sí me acuerdo que es la trampa de ¿cómo se llamaba? La Venus atrapamoscas, algo así. Que el sujeto tiene esta como máscara que si no se la sacas le va a cerrar en la cabeza, ¿no? Y pues la máscara tiene picos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues se tiene que abrir el ojo si quiere sacar la llave. Fascinante. ok, ese que escucharon fue Warlock Bueno, diciendo fascinante con la escena que describió Karnaki. Está Perdón, me bien, las está vi bien. todas. Hubo un tiempo que me gustaban. Ya sé mejor. Ahora solo prefiero la uno. Ya después lo Pues perdí sí, en el chiste. y pues eso, en sus, en sus cuentos se nota esta idea como de comunión con los elementos y con los ruidos extraños. Siempre se acerca ella a esta extrañeza. O sea, creo que se siente muy familiarizada con estos sonidos, con estas descripciones. Y pues es un poco en el contexto en que creció, ¿no? Como decían, que creció pues muy solitaria, la mayor parte de su infancia la pasó en su recámara, enferma, y ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. pero Que de hecho, ahorita que hablamos de los sentidos, algo que encontré en un artículo que leí, que es de Oscar Mata Juárez, que se llama La mirada deshabitada, la narrativa de Amparo Dávila, menciona que la mirada es como que un elemento muy recurrente en su narrativa, ¿no? Que todos los momentos clave o climáticos o importantes, vaya, en la narración, se, ¿cómo decirlo? Se manifiestan a través de la mirada. Eh, por ejemplo, me acuerdo de Ujú. la señorita Julia, ¿no? Que es el final, cuando ella siente que ya por fin ha atrapado a las cosas que le están molestando por toda la casa y menciona mucho los ojillos rojos y esos ojillos rojos y los ojillos rojos, ¿no? O pues también el huésped, ¿no? Que también lo menciona, que pues, el Ujú. huésped tenía ojos amarillos, ¿no? Es que sí, ¿no? Que también pues eso remite que pues mucho de su infancia lo veía a través de la ventana, entonces como que eso se quedó dentro de ella, lo de la mirada, lo que transmite Ujú. la mirada es muy importante. Pero curiosamente, sus cuentos carecen de mucha descripción, lo cual le resulta curioso. Este Oscar Mata lo menciona así como que pues pareciera que el propio personaje o el propio narrador como que se niega a aceptar Ujú. los terrores que está viendo, ¿no? Warlock, ibas a decir algo. ah, bueno, era referente al de Jimmy las flautas y también a lo que compete a su entorno. Mencionó, bueno, dice algo de azotan los cristales, es tan duro el corazón de la piedra, arcilla desolada. Entonces también me hace pensar en que Los Pinos, lugar donde nació, es un lugar donde se efectúa la minería. Entonces también creo que tiene que ver un poco. Ujú. Y pues ya pasando a un aspecto un poco más social de su narración, pues no sé si es intencional o no, no lo sé, pero en sus cuentos siempre está ¿cómo decirlo? Como que esta presión social sobre los personajes, por ejemplo, en los propios roles de género, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Sí, como siempre no sé, de alguna manera se destruyen, o sea, destruyen su estereotipo de mujer abnegada y tranquila
Y pues eso generalmente las lleva a la perdición, pero también a una especie de libertad. Como, bueno, no sé, me acuerdo en la celda que, pues no sé, eh, ella empieza a ver la boda y el compromiso con José Juan como algo que la puede salvar. Posteriormente se empieza a hartar y pues Sí. eso es lo que la lleva, o sea, ella piensa que esa boda la va a poder salvar de eso que ella, bueno, de él, que nunca menciona qué es ni nada por el estilo, pero de eso que la acongoja, la tormenta. Y pues, y de todos modos esa boda la termina carcomiendo incluso más que él, ¿no? Exacto, Pues sí, exacto. es que como mencionas, bueno, ya decías tú que toca temas tabúes, como por ejemplo el erotismo. En este caso, remite un poco a lo que son las relaciones sentimentales y también a lo que sería, pues más concretamente el matrimonio, ¿no? Que muchas veces se ve como una salida para una relativa independencia, ¿no? Te vas de un lado, pero pues llegas a otro, ¿no? Y en este caso, pues sí hace un especial énfasis en cómo es para las mujeres que, como dices, son abnegadas y viven sometidas como pues a lo impuesto socialmente, ¿no? Entonces también es esa perspectiva, ¿no? De darse cuenta de que pues no necesariamente iba a ser la salida, sino al contrario, es como meterte, sumergirte en, pues en otra esfera diferente, pero pues que básicamente no te da una completa libertad, ¿no? Para desenvolverte como, bueno, como mujer. Sí. Sí, eso es muy recurrente en ella, que pues, las relaciones Sí. interpersonales son un asco, ¿no? No, no hay una sola pareja feliz No. en sus cuentos. Cualquier coincidencia con la realidad no es Pues coincidencia. otra cosa que quería mencionar, algo que mencionaste, Karnaki, respecto a que no hay un espacio delimitado en su obra, y eso también es un poco porque pues llega de provincia a la ciudad. Ujú. Sí, sí, sí. Los foráneos ya desde entonces les hacían burla. Fíjate que yo tenía una amiga, realmente no le hacía tanta burla, si no era al revés, ¿no? Ella precisamente era de Zacatecas y pues yo no la cotorreaba con su tono de hablar, que ya sabes, medio cantadito, ¿no? Pero yo no, y ella siempre me decía, chilango, chilango. Y yo así como, de, ok, mira, salió al revés, o sea, yo no te digo nada referente a ti, pero tú a mí sí, ok. En realidad esa es una de las cosas que me gustan de su narrativa, que no está emperifollado. Es muy sencillo y honesto, ¿no? Y eso me encanta, porque pues ayuda a crear todavía más tensión. Que luego ves a veces narradores que pues echan acá el Mm. vocabulario rimbombante, ¿no? Y descripciones hiper largas y Como tú, ¡Oye! Lo estoy intentando corregir. no, está bien, es tu forma de escribir, diferente a la mía, diferente a la de Carmila, está bien. Me sentí aludida ahí. Pero no sé, es algo Pues que me sí, gusta de ella, a la mí verdad. lo que me agrada mucho de ella es pues eso, y aunque Warlock me haga ojos torcidos, me agrada mucho su idea de los temas tabúes y de cómo los maneja, relacionándolos con lo siniestro, con esta familiaridad que tiene con lo siniestro. También mola mucho, la verdad, No, no no te le lo voy a estoy negar. haciendo ojos, Yo conste, porque ¿eh? soy medio... por Que dentro, en tu no, interior. No sé, yo quizás porque soy medio masoquista, pero me encanta eso Ujú. de soy no del tormento que, que presenta en sus cuentos. Me hace sufrir, pero lo adoro. Es una relación ah, horrible. ahora me comprendes con lo que te decía hace rato, que es algo grotesco, rico, Sí, la verdad sí, se la verdad disfruta. sí.
Pues sí. No. No es sexual. ¿Qué? No, puramente Ok. literaria. Lo de Karnaki por 2. Pero pues sí, Está creo bien. que con esas reflexiones podemos concluir el episodio diciendo que Bueno, sí ha influido un Sí, poco como en nuestras lecturas y en como nuestro ideal de escritores que tenemos, ¿no? sí, definitivamente. Ay, sí. Una pena que se haya ido. bueno, igual sería pertinente que dijéramos los premios y distinciones que Sí, obtuvo, ¿no? En, Adelante. en el 77 ganó el premio Javier Villaurrutia por Árboles Petrificados. En 2008 fue reconocida por el Palacio de Bellas Artes por su trayectoria. Y en el 2013 fue homenajeada por el noveno encuentro de escritores Literatura en el Bravo, igual por su carrera y por pues todo eso que mostraba, ¿no? Por su entrega. Okay. En el 2015 le fue otorgada la Medalla Bellas Artes por su trayectoria literaria y sus aportaciones al arte y la cultura de México, otorgadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Al recibir este premio, ella, bueno, voy a leer una cita que dijo que la esencia de su obra tiene un rigor estético, no solamente basado en la perfección formal de la técnica y en la palabra, sino en la vivencia, que como ya estábamos mencionando desde antes, pues sí, esa parte vivencial la definía mucho y era algo en lo que ella creía bastante. En el 2018 ganó el Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí. creo que en realidad en el 2018 el premio de cuentos cambia su nombre o sea, en vez de San Luis Potosí, cambia su Ah, nombre a premio, ¿cómo era? Premio, sí, tienes razón. En el 2015 ganó el premio y en el 2018 el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí fue cuando cambió su nombre a Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila. Y pues ya, en el 2020, este año, pues un poco antes de su muerte, ganó el tercer premio Jorge Ibargüengoitia de literatura, otorgado por la Universidad de Guanajuato por el, reconocer su trayectoria. Destaca. Sí. Triste sí, coincidencia de la vida. pues ese fue el Chale. último galardón que recibió. Eh, pero pues creo que siempre Ujú. los artistas y en general la gente que se muere o parte de este plano, pues continúa viva en lo que deja, ¿no? En sus obras, en este caso, sus cuentos, sus poemas. Y podemos dar concluido el episodio. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como @círculofrankie en todas ellas, suscribirse al canal El Círculo del Dr. Frankenstein Podcast en YouTube, seguirnos en Spotify y recuerden dejarnos su like, campanita, eh, activar la campanita, suscribirse y pues no sé, dejarnos algún comentario de algún capítulo, bueno, perdón, de alguna obra o cualquier otra cosa que les gustaría que tuviéramos como tema dentro del podcast. Y pues recuerden quedarse en casa, recuerden seguir las indicaciones de las instancias de salud y para que podamos salir pronto de esta contingencia y podamos traerles más episodios con algunas sorpresitas quizás, no sabemos. Recuerden quedarse en casa y todo eso y dejarnos comentarios y likes y cosas de amor. Gracias. Sí, por favor. Cuídense, Sí, ya queremos reunirnos todos, por favor. pues bueno, adiós amigos. Sí. Luego, gracias. Adiós. Cuídense.